Buenas noches con todos quienes la noche de hoy se han conectado junto con nosotros aquí en reacción.es. Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Les recordamos que su apoyo es importante. Por favor, compartan, denle like, reaccionen a esta entrevista. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Queremos dar gracias a nuestros auspiciantes, Grupo Maitre y Neola, Motion e Instinto. Mi nombre es Arturo Jaramillo y esta noche estamos junto a María José. María José, buenas noches. Hola Arturo, ¿cómo estás? La noche de hoy hablaremos de un tema muy importante sobre lo que es la violencia que golpea actualmente a Latinoamérica y especialmente al Ecuador. Vamos con el intro y les vamos a presentar a nuestro invitado de lujo. Empezamos. Damos la bienvenida a nuestro invitado de la noche de hoy. Él es Carlos Juárez, director del Instituto para la Economía y la Paz en México, asesor en desarrollo económico de finanzas públicas y transparencia, y también tiene un máster en gestión pública y política de desarrollo internacional. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, María José, Arturo, muchas gracias por esta entrevista y saludos a todo el auditorio. Muchas gracias, Carlos. Le agradecemos nuevamente, Carlos, por estar aquí esta noche. Estamos ahorita interconectados desde México, Ecuador, y pues muy agradecidos por su presencia aquí, Carlos, de esta noche. Bueno, Carlos, comenzamos con la entrevista. Queríamos hablar un poco sobre justamente esto. Usted es director del Instituto para la Economía y la Paz en México. ¿Cómo nace esta iniciativa del Instituto para la Economía y la Paz y cuál es el objetivo justamente de este instituto? Sí, gracias. Puedo hacer la historia, la versión larga de la historia, ya que tenemos un poco de tiempo, porque es interesante y quizás hay algunos aprendizajes. Este Instituto para la Economía y la Paz, o se llama en realidad Institute for Economics and Peace, es un centro de investigación internacional, global. Está basado y fundado en Australia, en Sydney, y tenemos oficinas en Nueva York, Bruselas, La Haya, en Zimbabue, en África, y la oficina de México. Para fines prácticos, la oficina de México cubre toda Latinoamérica, por eso es que estamos hoy conversando, ¿no? Es interesante cómo surge la idea de medir la paz. Somos especialistas en medir la paz, estamos tratando de cambiar la conversación acerca de la violencia para comenzar a hablar de la paz. Creemos que para poder resolver un problema como es la violencia, necesitamos comprenderlo. Y para poder comprenderlo a profundidad, necesitamos estudiarlo, medirlo, analizarlo de formas muy profesionales, científicas. Y entonces hacemos métricas a nivel global y hacemos métricas para diferentes países. ¿Cómo surge la idea de medir la paz? Es interesante porque el director ejecutivo, el director general y fundador del instituto es un empresario australiano, un hombre, pues un millonario australiano, tengo que decirlo así. Es un empresario muy conocido en Australia y a nivel mundial, muy próspero, que hace y solía hacer también filantropía en algunos países, sobre todo del sur de Asia y de África. Tenía algunas fundaciones y donaba dinero y programas que atendían la salud materno-infantil, atendía combate al hambre y a la pobreza también, diferentes intervenciones. Y lo que encontraron es que de pronto en algunos países estas intervenciones, estas ayudas, no lograban el objetivo que lograban en otros países. Entonces, Steve Kileley, que es este empresario, fundador, Steve Kileley preguntaba a sus equipos de asesores, bueno, ¿por qué no funciona igual en diferentes países? Si esto funciona en el otro país vecino, ¿por qué no funciona en el país de al lado? Y decían, la respuesta que encontraba una y otra vez era que había conflictos armados, que había violencia en estos países donde no funcionaba igual. Dijo, bueno, entonces Steve preguntaba, bueno, entonces díganme cuáles son los países más violentos, cuáles son los que tienen más conflictos, y entonces podemos hacer intervenciones distintas. Cuando le responden que no había métricas a nivel global, estoy hablando de hace 15 años más o menos,
le responden que no había métricas, no sabemos, no hay una medición global. Entonces decide Steve emprender un nuevo proyecto que es este Instituto para la Economía y la Paz, que medimos a través de indicadores muy concretos, un análisis. Parece que tenemos un problema con la conexión. Les pedimos un segundo para poder restablecer la conexión con Carlos. Al parecer tuvo algún problema de conexión, Carlos. Bueno, como les decíamos a todos, muchas gracias nuevamente por estar aquí esta noche junto con el equipo de Reacción.es. Esta noche estaremos abordando temas súper importantes como son la violencia de género, la violencia en calles también, en lo que se ha visto, por ejemplo, en los paros o en las manifestaciones de los últimos meses, de los últimos años, así como también un tema muy importante de debate que se ha visto, que es el tema de la posibilidad de que se vuelva a armar a los civiles para defensa personal y familiar. Este es un tema que ha estado en debate, en un fuerte debate últimamente, y pues esperamos que de verdad sea un tema de bastante aporte. ¿Me permiten? Ya mismo retomamos con Carlos, está volviendo a ingresar, tuvo un pequeño problema de conexión. Hola, una disculpa porque hubo un corte de luz y de internet. Sí, Carlos, estoy no te preocupes. conectándome a través de mi computadora, pero mientras podemos continuar vía celular. Perfecto, Carlos, sí, no hay ningún problema. Muchas gracias, Carlos. ¿Continúo? Perdón, ¿dónde me quedé? Sí, Carlos, justamente estaba escuchando justamente esto que se decidió aplicar en otro país justamente por eso, y es que en este país, pues decías, se había hecho, bueno, si funciona acá, puede funcionar acá. Entonces hasta ahí te habíamos escuchado. Bueno, no sé si platiqué entonces que no había métricas acerca de los niveles de paz en los países, eso sí lo... Sí, perfecto, sí, hasta ahí quedamos, Carlos. Estamos con un Carlos, para el parecer, bueno, como les había mencionado, Carlos es... Carlos, ¿ya no? Ay, parece que estamos de nuevo. Bueno, no sé, creo que no se ha restablecido bien la conexión. ¿Tú nos escuchas de ahí ya? No, creo que se volvió ahí. Bueno, mientras tanto, les pedimos nuevamente a todas las personas que nos miren esta noche, dejen sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes para poder abordar justamente todos estos temas. ¿Qué es lo que les interesaría hablar sobre los temas de violencia? ¿Qué ustedes piensan sobre los últimos casos de delincuencia violenta que se han visto en los últimos meses en el Ecuador? ¿Qué opinan ustedes sobre el uso o desuso de armas en caso de defensa personal o familiar? Así que todas sus preguntas son importantes, las estaremos discutiendo y también las estaremos leyendo durante la transmisión para que Carlos también nos dé su punto de vista. Carlos, cuéntame, logramos ya estoy entrando por la otra vía. Chévere. Espero que ya no haya cortes. Listo, ya restablecimos. Perdonen, algo pasó con el internet. Fallas técnicas. Sígueme contando, por favor, Carlos. Sí, bueno, pero si me pueden repetir lo último que escucharon, que dije, para no reiterar o para no brincarme nada. Sí, justo esta parte de que no existían métricas en los países. Ajá, desde ahí quedamos. Y entonces no todas las intervenciones funcionaban igual. Ante esta falta de indicadores, a nivel mundial, Steve decide, o este empresario decide lanzar una primera métrica, y así es que nace el primer índice de paz global, una métrica comparativa de 163 países,
ordenados del más pacífico al menos pacífico a nivel mundial. Esta medida, este índice se ha hecho desde hace 14 años ya y cubre prácticamente a toda la población del mundo. El 99.7% de la población mundial está cubierta en esta métrica. Es un trabajo metodológico muy fuerte, muy complicado, francamente, encontrar bases de datos, porque todo está basado en datos y en evidencia y en registros estadísticos. Entonces, todo lo que decimos son hallazgos muy sólidos, digamos, basados en datos. Entonces, este índice de paz global mide a todo el mundo y esto nos permite precisamente abrir conversaciones acerca de estos fenómenos, ya analizando a nivel contexto, a nivel más regional o incluso nacional, promoviendo algunas conversaciones muy concretas. Carlos, muchas gracias. Tuvimos la oportunidad de estar en una exposición que tuviste a los estudiantes de la UDLA hace unos días y ahí nos contabas algunos datos ya de una de las investigaciones que habías hecho a nivel mundial y también a nivel de Latinoamérica. Aquí tú nos decías que Ecuador y México estaban dentro de los 5 países con mayor índice de violencia, entre otros como Brasil y Colombia. ¿Cómo tú podrías llegar a hacer una comparación o cómo ves tú al Ecuador en estos índices? ¿Cuáles son los índices que te llevan a ti a indicar que tenemos esta desventaja en esta posición de uno de los países más violentos de Latinoamérica? Sí, bueno, más que comparaciones entre países que se podrían hacer, aunque siempre son un poco arriesgadas, ¿no? Porque cada país es distinto, por supuesto, cada momento social es distinto. Yo lo que tenemos de información acerca del Ecuador es que ocupa la posición 90 a nivel global, 90 de 163 países medidos, y a nivel regional, medido en Sudamérica, por ejemplo, de 11 países medidos, ocupa la posición 8 de 11. En este sentido, este pequeño grupo de países sudamericanos están en primer lugar el más pacífico, digamos, Uruguay, luego está Chile, Argentina, Paraguay, Guyana, Perú, Bolivia en la posición séptima, o en octavo lugar Ecuador, y debajo de Ecuador, digamos, los países más violentos que Ecuador en la región serían Brasil, Colombia y Venezuela. México lo consideramos en la región de Centroamérica y el Caribe, pero bueno, México tiene gravísimos problemas, por supuesto. Quizás lo que yo resaltaría es todo lo que podríamos aprender de los errores cometidos en México, de las cosas que hemos visto en una trayectoria de violencia más amplia, ¿no? Más larga, que desafortunadamente pues no hemos logrado resolver después de casi 14, 15 años de crisis. Sí es, y justamente, bueno, se vuelve un poco preocupante esto porque la diferencia de tamaños, por ejemplo, tanto demográfico de un país como geográfico, es inmensa. O sea, estamos en un país como México, que es muy grande, Brasil, muy grande, y Ecuador, un país que es relativamente pequeño, que se encuentra en la quinta posición, ya es un tema que en verdad preocupa, es un tema que justamente tiene que tener nuestra atención. Dentro de todo esto, bueno, como decía Majo, tuviste una ponencia en la Universidad de las Américas hace unos días y justamente hablabas de esto, de cuáles son los indicadores, ¿no? De la paz global. Y dentro de uno de estos, bueno, hablábamos de lo que son los conflictos internos y externos, la militarización también, el nivel de seguridad y de protección, etcétera. Dentro de todo esto ha habido un tema bastante controversial y bastante en debate en las últimas semanas aquí en el Ecuador, específicamente, que es sobre justamente la tenencia de armas para defensa personal y también defensa familiar. Y justamente en esto yo tenía justo una duda que se me venía a la mente que eh, es en verdad esta una manera de disminuir eh, o más bien dicho, de aumentar la seguridad para las personas y disminuir el riesgo de que haya más o que aumente la violencia de la delincuencia en casos de robo, hurto, etcétera, etcétera. ¿Es esta la forma? ¿Puede ser este el camino? ¿O cómo justamente se ve enfocándonos justamente en el tema de violencia? Mira, es un gran tema, es un tema fundamental.
lo que hemos visto es que las personas, eh, las sociedades, cuando no hay una cultura de armas, es decir, cuando la sociedad no está acostumbrada a estar armada permanentemente, pensemos en países o regiones quizás del mundo, pensemos a lo mejor en Canadá, ¿no? Que es un país que tiene muchas armas, pero porque están acostumbrados a cazar, porque viven en el campo, porque no son armas para protección personal. Entonces, descartemos esos casos y analicemos, dejando eso de lado. Si miramos a las sociedades, en los países donde no hay una tradición de portar armas todo el tiempo, sino que la idea de portar armas viene cuando empieza a reducirse la seguridad pública, que esa es tu pregunta exactamente, entiendo, ¿no? Lo que la evidencia internacional nos muestra es que a mayor disponibilidad de armas en manos de civiles o de personas, mayores son los índices de violencia. Hay muchas razones para esto. Toda la evidencia, pero bueno, la respuesta corta a tu pregunta, y ahorita elaboramos sobre eso, la respuesta directa y corta es: no hay evidencia de que mejore la seguridad. Lo que sí hay evidencia es de que aumenta la violencia, aumentan los accidentes por portación de armas, aumenta la propensión de la gente a ser más agresiva y a resolver las disputas con armas, y aumenta el riesgo individual, aunque uno se pueda sentir más seguro armado. Cuando yo tengo un arma, o yo tengo poseo un arma, o alguien en mi entorno inmediato, entiéndase un familiar, un vecino, un amigo, porta un arma de fuego, los estudios en general coinciden en que yo tengo en ese entorno, teniendo un arma cerca, tengo hasta 30% más de probabilidades de recibir un disparo de arma de fuego. No hay evidencia, eso quiero ser muy enfático. Toda la evidencia internacional, todos los estudios que se han hecho en muchos países indica que solamente crece la violencia y que crecen las pérdidas humanas, que crecen los heridos y los muertos, pues, para ser claro, cuando hay armas de fuego, más armas de fuego disponibles. Lo hemos visto, y ahora empiezo un poco a elaborar las razones, ¿no? Lo primero que diría es que a nivel individual, a nivel personal, a menos que seamos personas entrenadas, y no me refiero a tomar un curso para disparar, me refiero a que nuestra profesión nos obliga a estar entrenados. Pensemos en un militar, alguien que trabaja en la policía y que recibe entrenamiento permanente, o un delincuente que está todo el tiempo trabajando con armas. Es decir, si las armas no son parte de mi vida diaria y las disparo y las uso y sé cómo reaccionar, si no tengo esa condición, es muy probable que cuando llegue un evento de peligro, la descarga de adrenalina, la presión, el estrés, el miedo, la reacción que yo pueda tener no sea la adecuada. Puede ser que yo saque el arma y no pueda dispararla, que no atine al objetivo, y entonces lo más probable es que la otra persona que esté armada sí me dispare a mí o a uno de mis familiares. Puede ser que me equivoque y que sí dispare yo muy rápido, pero que eso no me haga eso no significa que tenga una mejor reacción. A lo mejor confundo al vecino con un ladrón y le disparo. Es decir, hay un montón de supuestos donde las cosas no salen bien cuando hay un arma de fuego. Además de esto ya es algo muy personal, digamos. A nivel social, creo que es muy importante no subsidiar, no reemplazar la labor que tienen las policías y las fuerzas de seguridad pública. No podemos nosotros reemplazarlos. Por favor, no nos resignemos a que si la policía no cumple nuestras expectativas, que eso es algo muy común ahora, ¿no? Que los cuerpos policiales, que las instituciones de seguridad pública no nos provean la seguridad que estamos esperando. Entonces lo que hay que hacer es obligarles a que lo hagan, buscar alternativas, buscar rendición de cuentas, buscar cambiar a las autoridades, no sé, algunos caminos de participación ciudadana para que sí cumplan esa labor, que es este contrato social que tenemos establecido, ciudadanos con el Estado. Es decir, yo pago impuestos, yo obedezco las reglas, yo asumo las leyes, el ordenamiento público, y tu autoridad a cambio me provee servicios públicos, y eso incluye la seguridad pública. Ese es el acuerdo que tenemos. Esa es la vida en sociedad en la que hemos acordado vivir. No podemos renunciar a ella.
y al portar armas y asumir la seguridad en mis manos, yo estoy de alguna manera informal relevándole de esa responsabilidad a las autoridades y digo, yo me hago cargo porque tú no estás cumpliendo con tu labor. Pero nosotros no estamos de ninguna manera entrenados ni capacitados para esto. Y finalmente, bueno, hay muchas más razones, pero solo quiero plantear estas tres diferentes dimensiones o categorías. Una tercera cuestión que analizar es, yo les preguntaría cómo andan las instituciones, cómo anda la corrupción, cómo anda la eficiencia gubernamental en el país. Puedo hablar de México. En México no tenemos instituciones eficientes, no podríamos, lo pregunto porque cuando si entrara en vigor una ley que permitiera la posesión de armas más fácilmente por civiles, pues cómo se conducirían las autoridades con algo tan delicado. Quizás al tener corrupción, pues a lo mejor yo daría un soborno y puedo tener 10 armas en 2 días y omito o evado todos los filtros posibles, ¿no? Porque seguramente uno de los contraargumentos es que se va a cuidar mucho los filtros, a quien le permiten tener un arma, las licencias, todo este asunto de regulación. Pero si en países como México y otros, no sé, Ecuador, por eso pregunto, pero en otros países las reglas no se cumplen, ¿qué nos garantiza que en este caso también se cumplan las reglas? Y entonces que los filtros funcionen, que los registros sucedan bien. No sé si me explico. En México hemos sufrido mucho por el flujo de armas de Estados Unidos. Como saben, en Estados Unidos es muy fácil portar un arma, es parte de la problemática que tienen ellos en su país, pero también en muy buena medida esa es una de las razones por las que México está bañado en sangre y está lleno de homicidios hoy. Las armas llegan por vías legales, por vías ilegales, y es relativamente sencillo conseguir un arma. Se sabe que se rentan las armas para quien quiera trabajar con ellas. Normalmente se cometen delitos con ellas. Y entonces, bueno, lo digo por experiencia. En México, esta crisis donde hemos tenido cada año 35.500 homicidios dolosos en un solo año. Esa fue la cifra de 2019. 2018 tuvimos 28.000 homicidios en un año, homicidios dolosos en un año. Esos números solamente son posibles por la potencia y cantidad de armas de fuego que tenemos disponibles en la sociedad. No podría suceder esto con armas punzocortantes, ¿no? Con cuchillos, con navajas o incluso con un revólver. Estamos hablando de armas de alto poder, armas automáticas muy modernas que hacen mucho daño, y gracias a eso y otros factores tenemos esta crisis en México. Entonces yo si pudiera dar una recomendación con mucho respeto sería, por favor no vayan por ese camino, no es un buen camino, no da buenos resultados y está probado, hay que ver la evidencia internacional. Sí, es justamente, como lo decías, es algo, creo que es un tema tan general hoy en día, el tema, por ejemplo, de corrupción, del mal manejo de los gobiernos en Latinoamérica, que justamente se vuelve un referente. Es decir, México se puede tranquilamente volver por su tamaño, por su tamaño demográfico, geográfico, etcétera, se puede volver tranquilamente un referente para el Ecuador como tal. Majo. Listo, Carlos, tú justo nos decías que, claro, todo esto de los delitos dolosos, de la gente que lamentablemente se gana la vida matando a gente porque no ha conseguido un trabajo. Vemos que eso de las armas obviamente hace que haya un crecimiento del índice de la violencia delincuencial. Pero más allá, en un país como Ecuador, por ejemplo, que no tiene todavía esta ley, hemos visto en las últimas épocas que ha crecido un montón este índice. ¿Y por qué tú considerarías que es tal vez uno de los puntos que tú nos dabas de medición de la violencia o de por qué se generaba la violencia en el país? Era justo eso de conflictos internos entre política y sociedad o cosas así. Eh, Tú has tenido la oportunidad de analizar varios países, de ver por qué son altamente violentos, qué es lo que está pasando en un país como otro. Como tú decías, no nos podemos atrever a comparar, pero sí podemos tener señales. Y en cuanto a Ecuador, ¿tú crees que esta afectación que hemos tenido en los últimos años dentro de la política, de que la sociedad no está de acuerdo con sus gobernantes o que no hay una persona que se ponga la camiseta y gobierne, y al otro lado dicen que sí, pero que no les dejan?
¿Creerías que estos índices de violencia delincuencial que se ha generado en el Ecuador sea por un tema más conflicto entre lo político y la sociedad? Creo que es una muy buena pregunta y es todo un tema en el que se tiene que profundizar mucho. Mm, lo primero que diría es, pues sabiendo ustedes en Ecuador de protestas sociales, de la gente tomando las calles, de muchos jóvenes muy cansados, muy hartos de la ineficiencia de los gobiernos y lo que hemos llamado una crisis de legitimidad de los gobiernos frente a los ciudadanos que deberían representar y que no representan o que no hacen sentir representados dignamente a sus ciudadanos. Esto no es exclusivo del Ecuador, esto es una crisis que podríamos mirar en Latinoamérica, en México, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Colombia, en Venezuela, lo vemos en Guatemala, lo vemos en Honduras, en México, por supuesto, incluso lo vemos en Estados Unidos. Las razones son diversas. En Estados Unidos están hablando de brutalidad policial, de temas raciales. En México hablamos a veces de la corrupción y las víctimas de la violencia, estudiantes desaparecidos, las mujeres denunciando esta violencia terrible que están sufriendo en México. Centroamérica a lo mejor es la corrupción, alguna elección con sospecha de corrupción. No importa, bueno, en el caso de ustedes, el tema de los presupuestos, los subsidios, etc. Dije no importa, sí importa en realidad, perdón. Lo que quiero decir es que las causas son diversas. Lo que tenemos en común es un hartazgo de la población, un cansancio, una fractura, o podemos llamarlo quizás un divorcio entre la sociedad y los gobiernos. Es decir, tú no me representas ya, gobierno, no me siento bien representado y rechazo tu gestión, digamos, y salgo y tomo las calles. Esta toma de calles, esta presencia del ciudadano en las calles, lo primero que diría es que se tiene que interpretar como un síntoma, no como la enfermedad. Es un síntoma de una enfermedad, por una problemática mucho más profunda. Las raíces de la violencia, las raíces de la insatisfacción del ciudadano no están necesariamente en las pancartas nada más. Hay que ir mucho más allá, hay que ir a mayor profundidad. Y conectando esto con la delincuencia común, lo primero que habría que hacer es justo esta pregunta que tú haces, María José. ¿Dónde nace la violencia? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta violencia? Lo más simple, quizás, lo más simplista sería decir, pues la gente no quiere trabajar, es floja y quiere tomar un arma y están disponibles las armas ahora, pues toma un arma y sale a la calle a delinquir. Y bueno, no digo que eso no pudiera ser una explicación, pero es una forma muy simple de ver las cosas. En realidad habría que ver las causas sociales del delito, las causas sociales de la delincuencia. Y cuando miramos otros casos y otros lugares, hemos visto una y otra vez que es una combinación de factores. Y nosotros, cuando hablamos de paz, preferimos hablar de un concepto que llamamos paz positiva. Y esto es decir, hay dos conceptos fundamentales desarrollados por Johan Galtung, un sociólogo noruego muy conocido por ser el padre de los estudios de paz y de conflicto. Y lo que dice Galtung es que miramos la violencia como si fuera una sola forma de violencia. Cuando hablamos de la violencia, cada quien trae experiencias distintas, pero normalmente relacionamos la violencia con la seguridad pública, con la pérdida de la seguridad pública. Y esta violencia es apenas una forma de violencia, que es la violencia directa. Cuando hay un daño directo, un crimen, un homicidio, golpes, incluso insultos, bullying escolar, por ejemplo, quizás lo que parece a todas luces ilegal, cuando hay una víctima y un victimario muy concretos y hay un daño directo en el plazo inmediato, estamos frente a una violencia directa. Y cuando logramos erradicar esta violencia directa, lo que tenemos como contraparte es la paz negativa. Y le llamamos paz negativa porque definimos la paz a partir de lo que no es. No es una paz mala, es una paz muy importante, ¿verdad? Se trata de que no nos golpeen y no nos maten. Pero es una paz incompleta, es una paz negativa porque definimos la paz a partir de lo que no es. Queremos un Ecuador sin violencia,
donde no haya miedo, donde no haya homicidios, no crimen. Si se fijan, decimos mucho lo que no queremos, pero pocas veces nombramos lo que sí necesitamos y lo que sí queremos. Es decir, nombramos lo que aborrecemos, pero no nombramos lo que estamos tratando de construir. ¿Qué es esto que estamos tratando de construir? Es el otro concepto complementario que se llama paz positiva. Cuando ponemos la paz en positivo, decimos entonces que la paz tiene que ver en el largo plazo con gobiernos eficientes, con instituciones que funcionan bien, con mayor equidad y una mejor distribución de los recursos entre la sociedad, con un sector económico comprometido, que tenga reglas claras, con menores niveles de corrupción, con mayores niveles de educación y acceso a servicios públicos como salud y educación, vaya, con el tejido social, es decir, la forma en que las comunidades y los ciudadanos se organizan, trabajan juntos, confían unos en otros y pueden superar sus problemas, con la libertad de expresión y el trabajo que hacen los medios de comunicación como ustedes, que puedan hacerlo sin miedo, en libertad, y que cumplan esta función, los medios de comunicación, de tomar la voz de la opinión pública y magnificarla y distribuirla a más gente, para que las personas puedan tomar decisiones informadas y estar muy enterados de lo que sucede. Muchas veces los medios de comunicación funcionan como un contrapeso natural de otros grupos de poder, como son el gobierno, los empresarios cuando se enganchan en corrupción, los medios denuncian la corrupción, cuando el gobierno no cumple sus responsabilidades, los medios denuncian este incumplimiento. Esta combinación de factores, los derechos humanos también, por supuesto, esta combinación de factores operan como un sistema complejo. Cuando estos fallan, las instituciones se debilitan, las estructuras sociales sufren, se vuelven ineficientes, la confianza se pierde y se vienen una serie de deterioros y de descomposición social que derivan, ahí sí, en violencia directa. En México hemos visto mucho cómo, por ejemplo, los niveles de delincuencia están llegando a manos de los jóvenes. Cada vez más son jóvenes que son reclutados por pandillas que cometen los delitos y los agravios. Cada vez hay más jóvenes y cada vez estos jóvenes son más jóvenes cuando los reclutan. Es decir, las edades van disminuyendo. Normalmente sucede mucho que están en grupos, se usan motocicletas pequeñas, se escabullen, las penas para ellos son menores porque son muy jóvenes, entonces el peor de los castigos para un menor de 18 años es de 5 años de cárcel. Entonces todo esto nos hace empezar a mirar a los jóvenes con desconfianza, pensando qué hacemos con ellos. Y entonces uno se acerca con este joven que se une a la pandilla y le dice, oye, necesitas comprender que cuando tú cometes un delito, cuando tú violentas, cuando tú matas, asaltas, robas, estás destruyendo la estructura social, estás faltando a este contrato social, destruyes el bienestar de la sociedad, le decimos. Y la respuesta que este joven podría dar es, ¿de qué bienestar social me estás hablando? Yo no he sido parte nunca, ni mi familia ha sido parte de ese bienestar. Ahora me estás hablando, ahora me buscas, ahora me mandas un programa social, ahora te preocupas por mí porque yo me convertí en un problema para ti. Pero antes que yo no era un problema para ti, yo tuve hambre, mi hermana murió por una enfermedad y no tuvimos medicamento, yo no pude ir a la escuela, mis padres no tenían prestaciones laborales de ley. Es decir, empieza a describir su situación histórica como familia y ustedes no estaban preguntándome, no me estaban invitando a este bienestar social. Entonces, lo que hemos visto, y ya con esto concluyo, perdón que me extendí mucho en esta respuesta, pero lo que hemos visto es que cuando dejamos fuera a algunos sectores sociales del bienestar colectivo, esos agravios, esa sensación de trato injusto que ellos viven, regresa en otras formas de violencia, diciendo, si no han hecho ellos nada por mí, ¿por qué tendría yo que respetar ese bienestar que ellos han construido y del que me han excluido? Y son estos grupos excluidos, marginados, dejados fuera de la derrama económica del bienestar colectivo. Carlos, tú justo nos hablabas de una como utopía que tenemos, ¿no? De pensar en esta paz positiva, de pensar qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Quiero paz, no quiero tener miedo de los delincuentes, pero si nos ponemos a pensar en la realidad, en países como el tuyo y el nuestro, no es que los ciudadanos piensan, por ejemplo, viendo
los comentarios de los que nos están viendo. No es que los ciudadanos piensan en esta paz positiva, sino piensan tal vez en que haya pena de muerte para los criminales, asesinos y violadores, porque si no tienen miedo van a seguir haciendo de las suyas, cosas así. Entonces, viendo tal vez un poco ese alto índice de violencia que tiene México, eh, ¿qué tú crees que que está haciendo México para poder superar estos índices de violencia? ¿O qué tú has visto en otros países que ha servido, como nos decían aquí, dar una pena de muerte para los violadores? O tal vez, no sé, alguna vez leía que tal vez hasta se convirtió en meme que en Rusia les lanzaban los leones o cosas así. Obviamente no vamos a llegar a Sí, esas sí, cosas, sí. pero ¿qué tú crees que se ha visto, que ha pasado en México, que tú crees que el Ecuador pueda replicar o en otros países para que podamos llegar a esta cultura de paz positiva, de pensar en una paz positiva? Bueno, yo no diría que en México hemos hecho o logrado demasiados avances. Los avances, pues son más bien avances en ciertas comprensiones, es decir, hemos tenido aprendizajes. No han mejorado los indicadores en México, en mucho tiempo no han mejorado, han empeorado. Las tasas de homicidio son muy altas, las tasas de criminalidad son muy altas, el miedo con que se vive en algunos lugares es muy alto, y en algunas regiones, en algunos estados, no sé cómo le llamen ustedes a sus provincias o Provincias. departamentos, no sé, Sí, provincias, sí, sí. en algunas regiones o provincias hemos encontrado que algunas cosas han funcionado. Lo primero que diría es que en México hemos tratado de promover una conversación en la que logremos trascender el paradigma o la idea de que la paz es igual a la seguridad pública. Normalmente lo que más nos preocupa es la seguridad pública, porque obviamente es lo que tenemos más cerca de la piel, más el miedo a que nos hagan daño físico. Eh, pero la paz es mucho más que la seguridad pública. No digo que no sea seguridad pública, la incluye, pero la llevamos mucho más allá. En México llevamos ya 14 años aproximadamente en una estrategia de combate al crimen organizado, y la única apuesta o la apuesta mayor y principal ha sido a la militarización, a los policías, a las patrullas, a las armas, a los chalecos antibalas, a los helicópteros, a las balas y al armamento más duro. Y hemos dejado de lado otros elementos como este tema de incluir en el bienestar social a quienes han estado fuera, mejorar la educación, atender las raíces culturales y estructurales de la violencia. Este caso que me gusta mucho utilizar de este muchacho, ¿no? Pues que es un caso hipotético, pero se multiplica por millones en Latinoamérica. Este muchacho de 15, 16 años, que ya porta un arma, que dejó la escuela, que no encontró un apoyo social, una red de protección, porque además sus padres tampoco la tuvieron. Es más, quizás viva en una familia donde el padre está ausente o es alcohólico o tiene alguna condición que le impide ser un buen padre, la madre tiene que trabajar muchísimo, no reciben prestaciones sociales o sus derechos laborales, y hay una serie de complejidades y de fenómenos que no permiten que este muchacho, a la hora que alguien le dice toma esta arma y vamos a cometer un delito, no le permiten a este muchacho tomar una mejor decisión. Y no podemos simplemente culparlo por la decisión que toma, sino que tenemos que preguntarnos, y lo conecto con tu pregunta anterior, María José, tenemos que preguntarnos cómo es que estamos produciendo esta cantidad de delincuentes y esta cantidad de violencia. Si quisiéramos deshacernos de ellos, como muchos quisieran, y los borráramos del mapa o de la sociedad como arte de magia, ¿cuánto tiempo tardaríamos en regresar a esta misma circunstancia otra vez? Porque el origen, de donde, las raíces de donde está surgiendo esto, no están atendidas. Es como un árbol, ¿no? Lo cortamos y vuelve a retoñar, salen de nuevo los brotes de nuevas hojas. Si no sacamos el árbol desde la raíz, no vamos a poder atenderlo. Mayores penas, pues tendríamos que revisar caso por caso, pero mientras un sistema de justicia no funcione y no sea eficiente,
lo que hemos visto en México, con niveles de impunidad de más del 90% en México, de delitos, lo que hemos visto es que las cárceles están llenas de gente inocente, que no tuvo dinero para pagar un buen abogado, que no pudo sobornar a alguna autoridad, o personas que cuando entran a la cárcel por un delito menor, salen graduados para cometer delitos mucho mayores. Se vuelven escuelas del crimen las cárceles allá adentro, por la falta de gobierno y de control ahí dentro. Estamos frente a un sistema de justicia o una concepción de la justicia muy punitiva, es decir, que se enfoca en el castigo al agresor y no en una justicia que pueda ser restaurativa, es decir, que mire el daño que se cometió, busque resarcir ese daño, mire las causas por las que el delincuente o el agresor cometió el daño, pero además que se centre en las víctimas y vea cómo restablecer estas relaciones sociales que se rompen cuando hay niveles de delincuencia tan altos, se rompe la confianza, se genera miedo y la gente está dispuesta a hacerle daño al otro. Claro, quiero ser muy claro en esto. Si me dijeran que una persona le hizo daño o lastimó o asesinó a uno de mis familiares y me preguntaran, Carlos, ¿qué quieres que hagamos con esta persona? Las cosas que se me ocurrirían serían terribles. Pero también sabemos que no nos conviene hacerle a las personas lo que uno quisiera que les hicieran. Es decir, por eso es que vivimos en un sistema de leyes, en un sistema de instituciones y en sociedades que tienen acuerdos sociales, este contrato social donde decimos, pues yo sé que es, si alguien mata a otra persona, que le den 20, 30, 50 años de cárcel. Pero si ese alguien mató a una persona que yo quiero, que le den el peor castigo corporal. Eso no se vale, no es justo, digamos, aunque a mí me lo decido desde mi estómago y desde mi emoción, eso no puede funcionar éticamente como sociedad cuando se busca generar procesos sociales más amplios. Sí, es justamente en el Ecuador se ha podido ver que el sistema judicial es una payasada, por decirlo directamente. Es una payasada donde atrapan a los delincuentes y por $500 al día siguiente están libres. Eh, pero bueno, es justamente lo que nos decías, Carlos. Lo que se debe buscar es una reestructuración completa desde el gobierno para poder llegar justamente a las raíces de los problemas. Otro tema que es de bastante importancia y que también debemos abordarlo acá, y que es un tema de auge mundial, creo yo, es el tema de la violencia de género, que durante toda la pandemia pues se aumentaron los casos de violencia de género justamente porque la persona agredida o la víctima vivía permanentemente con su agresor durante lo que era la cuarentena, por ejemplo. Entonces, este también es un tema de gran importancia y acá en el Ecuador es un tema que ha estado tomando más fuerza. En México sé que es un tema ya de mucho tiempo, ya es un tema que ya lleva por muchos años ya en debates y generando leyes, etcétera, etcétera. Pero acá en el Ecuador es un tema que está recién empezando a tomar fuerza. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú más o menos de esto, Carlos, hablando de lo que es violencia de género? Bueno, es un tema fundamental. Siempre lo primero y lo más difícil es generar, sensibilizar y llamar la atención sobre esto como un problema. Hay una tentación o una tendencia a llamar a la violencia, por ejemplo, la violencia familiar, la violencia que se ejerce en los hogares, donde la mayoría de las víctimas son mujeres y la mayoría de los agresores son hombres. Tú mencionas los femicidios, pero ese es el punto máximo de violencia, la máxima expresión de violencia contra la mujer. Antes de eso hay otras formas menores, menos drásticas de violencia que se suelen minimizar y existe esta tentación de llamarle un asunto privado. Lo que ustedes hagan en su casa es un asunto privado y lo que otros hagan en su casa es otro asunto privado. Y lo que todo el país hace en sus casas, pues no es un asunto privado. Cuando prolifera, cuando se extiende tanto estas formas de violencia, no puede ser un asunto privado, sino un asunto público, un asunto que nos atañe a todos. Y a veces cuando hablo de estos temas, un poco siendo sarcástico, no es broma, sino usando el sarcasmo para
para llamar la atención, digo que es una violencia contra una minoría que son las mujeres, una minoría que es más de la mitad de la población del mundo. Y decía una maestra que me daba clases en la maestría, es la mitad del mundo y las madres de la otra mitad, por ejemplo, ¿no? O sea, no son una minoría, no es algo menor, es un problema gravísimo que afecta a la mitad del país, a la mitad del mundo, a la mitad de las sociedades. Creo que lo que es muy importante aquí es no tratar de minimizarlo. Muchos gobiernos, muchas veces lo primero que escuchan cuando les hablan de femicidios, yo estaba viendo los datos del Ecuador y pues, más de la mitad de las víctimas de feminicidio le llaman femicidio o feminicidio, ¿no? En México le llamamos más feminicidio, pero la nomenclatura es distinta. Estos femicidios, más de la mitad de las víctimas en Ecuador tienen entre 25 y 44 años, es decir, son mujeres jóvenes. La mayoría de los agresores son parejas, cónyuges, cohabitantes, esposos, es decir, la pareja de esta mujer asesinada, solo por el hecho de ser mujer, es su pareja en la mayoría de los casos. Esto es grave por muchas razones, por supuesto. Primero porque, a diferencia de los hombres, que son víctimas de otras formas de homicidio, de otros homicidios, los hombres a nivel en Latinoamérica son asesinados en espacios públicos donde el hombre desarrolla algunas actividades. Puede ser que tenga una pelea en la calle, puede ser que cometa un delito, puede ser que sea atacado por un extraño o por alguien en la calle, por ejemplo. Pero las mujeres están siendo víctimas de esta violencia en su casa, en su escuela, en su trabajo, a manos de familiares, un tío, una pareja, un familiar, alguien que conoce. Imagínense vivir con miedo, y le digo esto, imagínense, le digo a los hombres, porque las mujeres lo saben, imagínense vivir con miedo en el lugar donde tendrías que sentirte seguro, como tu casa, tu cuarto, tu alcoba, digamos, tu recámara, no sé cómo le llaman ustedes, pero en tu cama, en tu cocina, en tus espacios más privados, ahí es donde corres el mayor peligro. Esto es gravísimo. Y en México hemos visto cómo las mujeres han tomado las calles, y en todo el mundo las mujeres este año tomaron las calles, denunciaron esta violencia. Lo que yo creo que es muy importante analizar es, de nuevo, dónde están las raíces de esta violencia feminicida o de esta violencia machista para el caso de Latinoamérica. Y algo que nos dicen los expertos, y de nuevo este señor Johan Galtung, es que, volviendo a este concepto de violencia directa, recordemos esto que les decía de una pequeña parte de la violencia, un tipo de violencia que es la violencia directa. Galtung dice que esta violencia directa es como un iceberg, estos cuerpos de hielo, ¿no? Que todos hemos visto en alguna película o en alguna televisión. Lo que dice es que la violencia visible, la violencia que percibimos, pensemos en el femicidio, es apenas la punta del iceberg, es lo que alcanzamos a mirar, pero que debajo de la superficie yacen otras formas de violencia, sobre todo violencia cultural y violencia estructural. Estas formas de violencia operan debajo de la superficie, son invisibles. Les pongo algunos ejemplos. Bueno, lo que dice Galtung es que en esta parte invisible, en esta parte normalizada, en esta parte que no logramos mirar, se construyen los argumentos, se construyen las condiciones previas para justificar, entre comillas, porque no es justificable, para argumentar o justificar la violencia directa. Les pongo algunos ejemplos. En el caso de los femicidios, si a mí desde que soy niño me han enseñado en mi casa que la mujer es una persona, un ser inferior, que está para atender al hombre, incluso en la religión, dicen, la religión católica habla de la mujer extraída de una costilla, ¿no? De uno de los huesos del hombre, con uno de los huesos se hace una mujer. Imagínense ese nivel de menosprecio, ¿no? Digamos. Si además en mi casa le decían a mis hermanas, atiende a tu hermano, él es el hombre de la casa, obedécelo, y empiezan a construir estas ideas, estas narrativas de que el hombre es superior a la mujer y la mujer está para atender las necesidades del hombre. En la televisión vemos la hipersexualización de las mujeres, siempre están en segundo plano, siempre están menos vestidas que el hombre, su gran valor es el cuerpo es una cosa que otro usa,
la estrella del programa televisivo normalmente está rodeado de muchas mujeres que puede tocar y que están ahí para satisfacción de él. La pornografía es cada vez más violenta, cada vez más brutal hacia las mujeres. La imagen de éxito, ya sean narcotraficantes, reggaetoneros, actores o empresarios, la imagen del éxito de los hombres es un hombre con muchas mujeres, con mucho dinero y con mucho poder, y con mucha capacidad de ser violento. Y bueno, puedo continuar toda la noche argumentando esto, ¿no? Están las leyes que le niegan derechos laborales a las mujeres, que les pagan menos en muchos casos. Ya comprenden mi punto, ¿no? Digamos, podemos construir esto. Todo eso, ahí no hemos matado a nadie todavía. Pero todo esto es lo que vuelve un poco más tolerable hasta el grado en el que se empiezan como a, entre comillas, volver aceptables los femicidios o la violencia contra las mujeres o una violación. Y entonces cuando alguien dice violaron a una jovencita en la calle, y yo digo qué terrible, pero me dicen después, es que iba vestida muy provocativa. Y yo digo, bueno, entonces ahí hay un matiz, ¿no? Ella lo estaba buscando. Es que estaba sola por la noche en la calle. Uy, no, la mujer tiene que estar junto a un hombre para que pueda ser protegida, ¿no? No sé si me explico, empiezan a construirse argumentos que dicen, bueno, tal vez, pero ¿por qué estaba sola? ¿Qué andaba buscando? Los hombres así somos, muy agresivos sexualmente, tomamos lo que se nos atraviesa, y se empiezan a construir cosas que ahorita lo digo y seguramente les parecen barbaridades, pero piensen si no tenemos internalizadas estas formas de ser hombres. Y en Latinoamérica en especial hemos sido educados, los hombres, desde un machismo bastante profundo, donde nos limitan mucho la expresión de emociones. Es todo un tema que explorar, el de las masculinidades y cómo vivimos esta masculinidad que suele ser muy violenta y que sobre todo nos hace ejercer violencia contra las mujeres. Creo que, y ya aquí termino este comentario, creo que es momento de que los hombres, los varones, revisemos cómo hemos sido formados y educados, qué valores estamos promoviendo y viviendo desde nuestra masculinidad, porque es ahí donde está la clave para entender por qué estamos asesinando mujeres. Y digo así en primera persona de plural, porque somos los hombres quienes estamos cometiendo estos delitos. En México los hombres cometemos el 75% de los delitos que se cometen en el país, un hombre o un grupo de hombres. En México se cometen aproximadamente 34 millones de delitos al año y el 75% lo cometen un hombre o un grupo de hombres y el 15% no lo cometen las mujeres. Hay un 10% que no tenemos datos, un 3% que se cometen hombres y mujeres en combinación, y una mujer o grupo de mujeres cometen solamente el 2% de los delitos. Entonces, para quien diga que la violencia no tiene género, pues yo les invitaría a revisar esas cifras. No sé cuáles sean las cifras para Ecuador, pero no me sorprendería que fueran parecidas. La violencia la estamos ejerciendo los hombres contra otros hombres, contra los niños, contra las mujeres, contra los más pobres, contra los más vulnerables, contra otros hombres que estamos asesinando. Pero somos los hombres ejerciendo violencia permanente. Muchas gracias, Carlos. Quiero hacer una pausa para agradecer a todos los que nos están viendo las preguntas que están haciendo. La mayoría de preguntas que hemos hecho, Carlos, han sido muy enriquecidas con las preguntas de todos los jóvenes que nos están viendo. Entonces, agradecemos a toda la audiencia y más que nada que tengan este interés por los temas sociales, por toda esta problemática que estamos atravesando. Y dentro de esto, te queríamos ya como para terminar, preguntar qué activadores de paz positiva tú podrías recomendar para el Ecuador. Y dentro de esto, ¿cómo uno podría formar parte de esta iniciativa? No sé, uniéndose al instituto, no sé quiénes forman parte del instituto, no sé si uno puede voluntariarse, pero con estos activadores de paz positiva, ¿cómo uno podría aportar para un Ecuador, una Latinoamérica y un mundo un poco más asentado en la tierra, pero más a la paz positiva? Bien, muchas gracias. Y saludos a todas las personas, los jóvenes que nos están viendo, las y los jóvenes. La pregunta siempre es esa, ¿qué puedo hacer yo? Pero es un proceso. Primero, cuando yo veo mi comunidad insegura y violenta,
lo primero que pienso es que yo no puedo hacer nada, porque el miedo nos paraliza, nos hace protegernos, resguardarnos y desconfiar de los otros. Primero pienso, yo no puedo hacer nada. Entonces, la primera noticia es que sí podemos hacer mucho, cada uno de nosotros. Frente a este panorama más amplio de la seguridad pública, definitivamente nosotros no queremos estar persiguiendo delincuentes, nosotros no queremos armarnos, no deberíamos querer esto, pero hay muchas otras formas en las que podemos participar. Entonces, la primera noticia es que sí podemos hacer mucho, y luego la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Lo primero que yo creo es asumir que aunque a mí no me haya tocado ser víctima de una violencia, aunque a mí no me hayan secuestrado, aunque a mí no me hayan robado, o aunque a mi familia no le haya tocado vivir una muerte por violencia, te necesito ser compasivo. La palabra a veces a lo mejor no es bien recibida, no sé, pero necesito asumir que también es mi responsabilidad, que también me afecta lo que le está pasando a mi vecino, porque ya hemos visto que no hay ninguna posibilidad, cero posibilidad. Lo digo porque yo soy de una ciudad muy violenta como Acapulco, soy de Acapulco, un lugar que se tornó muy violento, y he visto muchas comunidades, tengo ya algo de experiencia en muchos lugares, en muchos países. No hay ninguna posibilidad de que cuando en mi comunidad empieza a surgir la violencia, eventualmente no me afecte a mí. No puedo aislarme, puedo intentar blindar el coche, poner rejas, contratar alarmas. Si tengo mucho dinero, contrato unos guaruras o alguien que me proteja. No hay manera de que no me afecte la violencia. Tarde o temprano, esta violencia se cuela por debajo de la puerta, me encuentra en una esquina, me afecta de múltiples formas. Entonces, primera reflexión es que estamos en el mismo barco, como decimos coloquialmente, y entonces sí es mi responsabilidad. Lo que le pasa al otro, lo que le va a pasar a mi vecino, etcétera, porque me afecta finalmente. Ahora, es importante que hagamos una distribución de responsabilidades. Insisto en que la seguridad pública y el bienestar colectivo, en buena medida, bueno, la seguridad pública completamente es responsabilidad de los gobiernos, y las medidas de bienestar, de acceso a servicios públicos, son también responsabilidad de los gobiernos. Necesitamos pedir que rindan cuentas, y si el gobierno no sabe cómo hacerlo, es importante que busquemos quien sí sabe hacerlo, y si queremos trabajar con este gobierno, colaboremos también construyendo agendas de paz. Lo más común es que cuando los candidatos están en campañas políticas o previo a las elecciones, prometan muchas cosas, pero normalmente cosas que son irreales o que están muy centradas en la violencia, es decir, más policías, mano dura, más penas. Es muy populista, es muy fácil prometer esto, pero también hemos visto que no dan los resultados esperados. La gente quiere escuchar que yo, en cuanto llegue a los 15 minutos, a los 15 días, el primer año voy a resolver todos los problemas del país. Y sabemos, aunque en el fondo sabemos que esto no va a suceder, muchas veces la gente vota pensando que sí hay una especie de magia, ¿no? Pero no es así. Hay que pedir que las propuestas que tienen nuestros candidatos, nuestros gobernantes, estén sustentadas en la realidad. Es decir, ¿cómo vas a lograr? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto vas a lograr? ¿Vamos a bajar la delincuencia? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? Yo preferiría que alguien me dijera, la vamos a reducir un 10% y aquí está el plan y aquí está el argumento de por qué lo vamos a poder hacer, a que alguien me dijera, vamos a eliminar la delincuencia al 100% y no me diga cómo. Porque lo más probable es que fracase el que no me está diciendo cómo. Entonces, ser muy realistas, participar. Los jóvenes tenemos en el voto un canal valiosísimo para el cambio social que estamos buscando. Pero hay otras maneras. Podemos construir diálogo, podemos construir plataformas, participación, involucramiento, vigilar mucho a los gobiernos, vigilar a las autoridades que están encargadas de responsabilidades muy concretas. Así es, muchas gracias, Carlos. Ese es un mensaje muy importante y muy fuerte, el de que los jóvenes tengan esta conciencia política, esta conciencia de saber que su voto no es simplemente una raya en el papel, sino que es prácticamente decidir el futuro de su país. Muchas gracias, Carlos. Entonces vamos cerrando ya esta entrevista con Carlos Juárez desde México. Muchísimas gracias, Carlos. Queríamos preguntar, tal vez alguna página web, una fanpage, redes sociales,
donde podamos seguir leyendo, podamos seguir aprendiendo justamente de esto, de lo que es la paz positiva? Sí, pueden acceder, bueno, tengo muchos vínculos, pueden acceder, por ejemplo, a nuestros reportes a nivel global en www.economics and peace, como economía y paz, economicsandpeace.org. Ahí pueden descargar muchos de nuestros reportes. Les invito, si quieren aprender un poco más, si quieren trabajar un poco estos conceptos, les invito a que revisen una página que tenemos en México, pero que no es solo para México, que se llama, bueno, que es www.aprender.indicedepazmexico.org. Ahí hay un curso en línea muy breve, toma un par de horas, pero justamente hablamos de estos conceptos. Y también en las redes sociales, pues estamos como @índice de paz @índice de paz México, y yo estoy como @Carlos Juárez en Twitter. Decías, María José, perdón que ya no respondí a eso, pero muy brevemente, nosotros nos dedicamos a dar talleres, a dar cursos, a dar capacitaciones. Hemos dado muchos talleres a policías, a personal militar, a líderes religiosos, a empresarios, a jóvenes, incluso a niños. Ayer estaba en una sesión con niños. Porque este enfoque amplio de la paz tiene que convocar a todos los actores sociales. Quizás, si me permites un par de minutos más, concluyo con esto. Lo que hemos visto en otras experiencias es que, aunque no le queremos relevar la responsabilidad, no debemos relevarle sus responsabilidades a los gobiernos, también tenemos que reconocer que no pueden solos. Ningún gobierno puede trabajar solo. Y claro, los nuestros además son ineficientes, además de que no pueden solos. Pero no podemos esperar que un solo actor social construya esta paz tan compleja y tan multisectorial y multidisciplinaria. Necesitamos que se involucren las universidades, que se involucren los empresarios, los medios de comunicación, las familias. Hemos visto muy ausente al sector privado en las agendas de construcción de paz y de combate a la violencia. Solamente se involucran cuando se afectan sus intereses económicos. Las iglesias, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos sociedades de altos niveles de religiosidad, de mucha fe, son actores importantes. Y en términos muy generales, todos los actores sociales, los jóvenes son centrales en la búsqueda de soluciones, de tal manera que tengamos un entramado muy complejo, muchos actores trabajando a favor de la paz, cada uno desde sus intereses, cada uno desde sus capacidades, cada uno desde las responsabilidades que puedan quedar muy claras, pero así es que hemos visto que funciona. En las provincias en México, donde hemos visto que hay grandes avances, en las ciudades donde hemos visto que se logran buen progreso, es porque lograron ponerse de acuerdo gobierno local, sociedad civil, académicos, empresarios o sector privado, y empezaron a trabajar juntos, más allá de las diferencias. No tenemos que caernos bien para trabajar juntos. Algunos son corruptos, pero en algunos espacios habrá posibilidad de colaborar. Si encontramos esas, yo le llamo rutas mínimas de colaboración, si encontramos estas rutas mínimas de colaboración, empezamos a tejer poco a poco, a construir, y ya cuando nos damos cuenta, después de algunos años, empezamos a ver resultados. Pero estos son procesos de largo plazo. No sucede de la noche a la mañana. Quien les prometa, quien nos diga que esto se resuelve rápido, normalmente lo recomiendan con el dedo índice levantado, decir, yo sé muy fácilmente, esta es la solución, vamos a hacer la pena de muerte, vamos a armarnos, lo dicen así, como si fuera muy sencillo. Quien lo diga así, probablemente no está comprendiendo la complejidad de los fenómenos que estamos enfrentando, o nos está engañando. Entonces, mucho cuidado con las rutas fáciles, con los atajos. No hay atajos. Es un camino largo, son procesos sociales. Lo que toma destruir es lo que toma construir o reconstruir. Entonces, pues, nosotros estamos disponibles para tener sesiones en línea, para más entrevistas, para platicar. Como ven, pues hay mucho que discutir, y ahora ya se nos acabó el tiempo, pero pues les agradezco su invitación. Muchísimas gracias, Carlos. Tu aporte es muy importante, tanto como para nosotros, los jóvenes,
quienes hoy día te estamos viendo como para la sociedad actual. Así que muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por compartir con el equipo de Reacción y también con todas las personas quienes nos están viendo y que nos siguen a diario. Un agradecimiento igualmente especial a Tito Acosta y a Javier Tandazo detrás de controles, parte del equipo de Reacción. María José. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos. Les invitamos a que sigan viendo nuestros segmentos, que estamos tratando siempre de traerles temas innovadores para que los jóvenes nos podamos involucrar mucho más en la sociedad. Este jueves también tenemos un segmento donde hablaremos un poco de cómo los jóvenes estamos viendo la violencia en nuestro país. Entonces síganos en nuestras redes, compartan nuestro contenido y sigan por favor aportándonos con sus comentarios para poder saber qué es lo que piensan y para poder nosotros también ser su voz. Muchas gracias, yo les mando un saludo fraterno desde México y mis mejores deseos de que las cosas vayan cada vez mejor en nuestros países. Un abrazo. Muchas gracias. Una buena noche con todos.